Hoy nos adentramos en un tema que probablemente todos hemos vivido en primera persona, el liderazgo. Pero hoy no queremos hablar de liderazgo desde los libros de empresa, sino desde el lugar donde realmente empieza todo, nuestro cerebro. ¿Por qué seguimos a unas personas y desconfiamos de otras en apenas unos segundos? ¿Por qué hay jefes que consiguen resultados a través del miedo y líderes que inspiran sin necesidad de imponer? ¿Y qué ocurre ahora que la inteligencia artificial está empezando a formar parte de nuestros equipos? Hoy vamos a descubrir qué nos dice la neurociencia sobre la confianza, la toma de decisiones, la motivación y las relaciones humanas. Porque quizá liderar no sea cuestión de mandar más, sino de comprender mejor cómo funciona el cerebro de las personas. Como siempre, no venimos a dar recetas mágicas, venimos a hacernos buenas preguntas e intentar responder entre todos. A la que da nombre a este podcast, que es ¿y esto para mí qué? Así que empezamos. Voy a hacer una preguntita así un poco puente, ¿vale? Que va a ser un poco introductoria pues, al tema de neuroliderazgo. Sería, ¿por qué nuestro cerebro decide confiar en unas personas y desconfiar de otras en apenas unos segundos? Juanjo, tú que eres el experto en neuroliderazgo. Pues yo te diría porque nuestro cerebro es idiota. A ver, y me explico. Bueno, ya lo decía Kahneman, ¿no? Con el pensar rápido, pensar despacio. Nosotros decidimos ese tipo de cosas por el sistema rápido, es decir, tenemos la parte subconsciente, digamos, la que no pasa por el córtex, que está procesando a toda velocidad cosas. Entonces, pues yo decido confiar en una persona o en otra simplemente porque esas facciones o esa situación en la que estoy, antes de que mi cerebro consciente lo procese, pues me da buena vibra o en mi memoria hay algo que me recuerda que con personas de facciones similares o en contextos similares me fue bien o porque ciertos comportamientos o ciertos gestos que tiene esa persona, pues en otras ocasiones a mí, eh, por mi experiencia, han llevado a buen término, ¿no? O porque yo veo coherencia en la comunicación verbal y no verbal de esa persona, o por cómo huele esa persona, o por cómo huele, ya lo decía también Cialdini en el libro Persuasión, ¿no? Por en qué lugar estoy, qué condiciones se dan ambientales, pues por todas esas cosas. Y esto pues contradice un poco lo primero que he dicho, ¿no? De que porque nuestro cerebro es idiota. No Yo es que lo sea único que te iba idiota, a discutir, yo esto te lo iba a discutir. claro, no es que sea idiota, sino que nosotros, o sea, es que hace cosas que nosotros conscientemente no somos capaces de procesar, ¿no? O sea, Pero son informaciones válidas, sí, sí, coherentes sí, e intuitivas. Lo cual quiere totalmente. decir que está bien que le hagamos caso. Es decir, si alguien te cae bien, es probable que te caiga bien. Y si alguien te cae mal, es muy probable de que no sea una persona con la cual puedas compartir. Es decir, es una información que tú tienes guardada en tu interior, que lo que tú dices puede ser feromonas, simetrías faciales. Pero Ujú. yo hace años no las validaba. A la edad que tengo ya las valido, ¿eh? Sí, yo ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. El tema es que tenemos que aprender, dentro de todas las cosas neuro que estamos hablando, tenemos que aprender cómo funciona ese sistema para saber cuándo darle validez y cuándo quitársela, ¿no? O decir, oye, pues aquí veo algo raro, voy a preguntarme por qué me estoy sintiendo mal en este momento, o por qué me estoy sintiendo mal bien. Porque, ojo, todo esto no vale la máxima esta de el ceteris paribus, es decir, vamos a mirar esta variable considerando que todo lo demás está igual. Los malos también conocen estas cosas y aplican ciertas técnicas para que nos caigan bien y que les hagamos caso y que les sigamos. Hay muchísimos ejemplos de líderes en la historia de la humanidad bastante perversos que eran adorados totalmente por sus seguidores. Entonces, hay que saber cómo funcionan estos sistemas dentro de nuestra cabeza para poder un poco defendernos, sobre todo de los sesgos, lo más típico, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahí yo me quedo ahí. ¿Qué opináis los demás?
Pues me parece, yo en el TFM que he hecho sobre formación, que me animó Juan Pedro a ver todas las bases evolutivas, me pareció súper interesante un artículo de Henrich y Hill White, que lo que hablaba era justamente cómo el cerebro estaba preparado a seguir a las personas que consideramos de prestigio. Incluso nuestro cerebro estaba configurado para agradar a las personas que consideramos de prestigio para obtener la mejor información y la mejor protección para nosotros. Entonces es tanto por un lado como por el otro. Entonces es que nuestro cerebro está configurado para la supervivencia, ¿no? Ah, seguro. Efectivamente. El cerebro lo que quiere es que sobrevivamos, no que seamos Es felices. O exacto, sea, la sin ninguna duda, sí, supervivencia. sí. Entonces, claro, por un lado, los depredadores, como los llamo yo, que son muy listos y son muy astutos, y luego también las personas que necesitan ser seguidores porque necesitan ser protegidas. Entonces, respecto a la intuición, pues yo creo que la intuición acierta mucho, pero se equivoca mucho también, porque muchas de lo que nos resulta familiar, aunque sea algo tóxico en nuestra vida familiar, en nuestra vida más íntima, como lo tenemos normalizado, es muchas veces lo que nos atrae, lo que nos da confianza, ¿no? Al final, lo que es el entorno conocido, ¿no? Así que creo que es muy importante saber cómo funciona nuestro cerebro para que no nos engañe y ser más libres, ¿no? Si tienes un entorno tóxico, no tienes que cambiar tu impronta, tienes que cambiar tu entorno. Claro, pero tienes que estar preparado para cambiarlo. Pero si te gusta la Ese es, toxicidad, tienes mal no, pero si tú te has negocio. criado en la toxicidad, tu cerebro está acostumbrado a todos esos neurotransmisores que es tu droga interna. Y eliminar tu droga interna requiere un proceso de madurez y de sanación importante. Yo no Órale. estoy Yo creo que los... completamente de acuerdo, en eso. Yo es lo que pienso y lo que yo he vivido. O sea, no Yo hay una creo... regla definitiva para mí respecto a eso. Creo, yo he visto a gente que, por ejemplo, ha tenido padres desastrosos con muy mala influencia y que ellos han decidido ser completamente lo contrario, aunque todo su entorno ha sido lo peor. Y también se puede aprender. Igual que también creo que la intuición hay que entrenarla. La intuición al final es conocimiento de uno mismo. Evidentemente, te tienes que equivocar para entrenar esa intuición. Pero creo que mientras tú te vas conociendo más y te conoces a ti mismo, tú sabes detectar esas señales al final de qué realmente te está diciendo tu cuerpo, tu mente en ese aspecto. Depende de Y la también me persona. gustaría añadir una pequeña cosa que sería, o sea, con todo esto, un pequeño matiz que es la seguridad psicológica. Al final, como hemos dicho, pues el cerebro busca la supervivencia. ¿Y qué es lo que busca? Pues seguridad, estabilidad, bienestar, ¿no? Y creo que una persona cuando nos transmite esa seguridad psicológica, llámalo por neuronas espejo, porque tu amígdala está funcionando de una manera que te está diciendo o dando mensajes de tranquilidad. No sé, o sea, al final tú lo que buscas es esa tranquilidad y estabilidad, y cuando eso te lo da una persona, creo que fluye todo muchísimo más, pienso. Pero bueno. Sí, yo creo que eso reconduce al tema inicial de qué es un líder, ¿no? Y en el fondo un líder es alguien que tú voluntariamente consideras que siguiendo a esa persona, haciéndola caso, estando al lado de ella, vas a estar mejor que si no. Para mí es Efectivamente. un Y poco una entonces, definición. Juanjo, ¿tú qué pensarías? O sea, ¿qué crees que diferencias hay entre el líder y el jefe? Vamos, lo más básico es que el líder viene desde, o sea, se le elige desde abajo, o sea, es la gente la que se arrima a él y el jefe viene impuesto desde arriba. A ti te lo colocan y ese jefe se le da una autoridad para que de alguna forma es capaz de coercitivamente hacer que la gente haga lo que él quiere, bien porque te puede despedir, porque te puede castigar, porque puede no premiarte. El líder yo lo veo un poco diferente. De hecho, en las empresas muchas veces surgen líderes espontáneamente, sin tener la autoridad del jefe. No son jefes, pero sus propios compañeros deciden hacer lo que ellos dicen o ir por el camino que ellos marcan. ¿Mm?
Y luego yo creo que hay otra cosa muy interesante, en mi opinión, después de ver muchas cosas, buscar datos sobre bastantes líderes famosos, ¿no?, que conocemos todos, y es que yo creo que para ser líder tú tienes que tener un objetivo. O sea, no es algo que a ti te marquen, es decir, yo quiero conseguir esto. Que sí, que a lo mejor me pagan por ello, pero yo quiero conseguirlo. O sea, quiero llegar allí. Y entonces, de alguna forma, los demás dicen, joder, yo quiero ir contigo, ¿no? O yo quiero ayudarte en este camino. Em, para mí los jefes son diferentes y creo que deben existir también, ¿eh? O sea, de hecho, los líderes por debajo suelen designar jefes. No sé, ¿cómo Y lo veis? yo es que creo que lo de los objetivos, eh, creo que muchas veces lo de ser líder también es algo de carácter, ¿no? O sea, es algo que una persona lleva en su carácter por el entusiasmo, la fuerza, esa energía vital alta. Aparte del objetivo, si tú tienes un objetivo, pero tienes una personalidad que es apagada, por mucho que tengas un objetivo, no vas a conseguir liderar al resto de las personas, ¿no? Tienes que también entender un poco, pues, cómo funciona el resto de las personas, tener ese trato humano. O sea, son también características de la persona, pienso yo, y creo. Sí, Que bueno, probablemente sea ya lo hablaremos una más combinación. adelante. Una combinación de ambas cosas, pero desde luego si no tienes, o sea, si no quieres ir a ningún sitio, No, claro. no vas a guiar a nadie hacia ningún sitio. Por mucho que tengas capacidades de, bueno, como mucho, fíjate, la gente que no quiere ir a ningún sitio, sí que también hay un tipo de líder muy curioso que es aquel que realmente no quiere ir a ningún sitio, pero que lo que hace es de nexo de unión entre personas, ¿no? O sea, al final hay gente que quiere estar con él, tiene siempre a mucha gente alrededor y se encarga de conectar a personas, ¿no? Aunque en realidad tampoco vaya a ningún sitio, pero la gente, por la razón que sea, se sienten cómodos y se fían de la gente que le presenta a esa persona, establecen lazos, vínculos. El típico patriarca o matriarca dentro de las comunidades antiguas, ¿no? Pues esa persona que por lo que sea era respetada, no tenía por qué ir a ningún sitio, pero la gente hacía caso de sus juicios, le respetaba. No sé, quizá ese Sí, sí que no. sí, sí, sí. A lo mejor su objetivo es precisamente crear esa comunidad, ¿no? O sea, siempre quizá tiene que haber un objetivo. Efectivamente. Mm. Y entonces, con todo lo que estamos diciendo sobre el tema del liderazgo, Nuria, ¿tú por qué crees que ponemos la palabra neuro en neuroliderazgo? El neuro es por comprender los mecanismos del cerebro, ¿no? Que te ayudan a ser un buen líder y también a entender cómo, em, también lo que necesita un seguidor, ¿no? O sea, si eres líder, si eres seguidor, si te sabes autorregular, si sabes comunicar, si eres capaz de mantener un propósito sostenido. O sea, el neuroliderazgo lo vería como una competencia técnica para aquel que tenga realmente un propósito y quiera llevarlo a cabo con pasión y que necesite un equipo de personas para ver cómo puede aprender a hacerlo, ¿no? Entonces, lo más importante es saber transmitir ese propósito, rodearte de las personas que compartan tu objetivo, que sean las personas adecuadas para ayudarte y que hay un bienestar en esa comunidad, ¿no? Una manera de trabajar ordenada por metas y donde, por supuesto, haya un buen ambiente de trabajo colaborativo y de innovación y de creatividad. Entonces, la parte neuro lo que te hace es enseñarte a desarrollar esa competencia a nivel de cómo puedes, a ver, cómo puedes conseguir la segregación de ciertos neurotransmisores, ¿no? Que al final es lo que eh, va cambiando la conducta de las personas que te rodean, incluso de ti mismo. Oh, genial. Luis, estás muy Luis, callado, Luis, ¿eh? que te veo súper callado Estás- y esto es un poco raro, ¿eh? En ti.
Es que no es un tema que domine, pero discrepo, pero no me atrevo a discrepar así de una Yo Pero Venga, está bien necesitamos de alguien que lánzate, discrepe, Luis. Está bien lánzate. discrepar, si no discrepamos, esto es una Pero sucesión es, de opiniones. pero otras veces tengo más seguridad en mis discrepancias. Ahora No, mismo, pero está bien discrepar y a lo mejor digo, pues bueno, lo vamos a investigar, o sea, por qué no? a ver, yo creo que el Claro. líder es una persona que tiene, esto es como el atractivo sexual, el atractivo o la belleza, ¿no? Hay gente que tiene ese tipo de atractivo, es una persona que tiene la capacidad de convencer a los demás. Pues, como bien dice Juanjo, ese convencimiento puede ser para el bien, para el mal o para ninguno de ellos. Pero es un gift, no un don. No, a lo mejor no es un don, pero es alguien que nace con esas capacidades, ¿no? Luego hay gente que como todo en la vida, uno puede correr muchísimo y otro puede entrenar mucho para correr mucho. Es decir, luego se pueden entrenar todas las capacidades. Pero hay gente que nace con esa habilidad de ser capaz de ser atractivo verbalmente, de inspirar confianza, de inspirar, aunque luego puede ser, como bien dices tú, un sinvergüenza o una persona maravillosa. Pero creo que es una capacidad que viene de serie. Luego se puede entrenar más o se puede entrenar menos. Y se puede dedicar a un bien general o a un bien personal. Pero creo que no sé si iría unida a ciertos neurotransmisores o no. Yo creo que no, ahora que es que hablábamos este tema tan famoso de los franceses sin franceses que ha dado la vuelta y hay miles de memes con ello, el racismo forma parte de nuestra... Tienes que luchar contra él porque hay una persona que es de un color diferente y además se le produce rechazo. Es decir, si tú vives toda tu vida con gente de un color diferente, pues asumes que forman parte de tu población. Pero si tú has vivido en un entorno de un color y viene un señor de otro color, por el hecho de ser diferente ya te produce. Entonces, tú evidentemente tienes que luchar contigo para decir, no, mira, este señor tiene otro color, pero no puede ser bueno, puede ser malo, no va asociado a su bondad, a su maldad o a sus derechos, a su ausencia de derechos. Entonces, esto es un poco lo mismo, ¿no? La capacidad que tiene alguien con liderazgo, eh, la puedes entrenar, la puedes fabricar y luego los líderes también dependen del momento en el que ocurran las cosas. Es decir, en un momento de bonanza, un líder puede ser ciertas personas. En un momento realmente de carestía o de problemas graves, cambia totalmente el modelo del líder. Entonces, yo creo que el concepto de líder va asociado a las circunstancias que se están produciendo en ese momento. Pero como bien os decía, no estoy muy seguro de lo que digo, son percepciones personales, pero no tengo una seguridad absoluta en lo que comento. Por eso estaba más callado, por el disculpa. Pues mira, yo creo que tienes mucha razón con el tema de que en cada momento pues se necesita un tipo de liderazgo diferente, ¿no? Pero que para mí es súper importante entender cómo funciona el cerebro en diferentes situaciones, porque es que si no, no vas a saber liderar. A ver, la gente que muestra mucha seguridad, aunque sea mentira, o sea, ¿tú te lo crees? Alguien que tenga muy claras las cosas, pero que hable entrecortado, que hable con miedo. O sea, al final, lo que emitimos es lo que la gente ve, tanto verbalmente como visualmente, como conceptualmente. Entonces, si tú te expresas con una claridad meridiana, te expresas con un convencimiento absoluto, la gente tiende a creerse ese convencimiento, desde Hitler hasta el que queramos, ¿vale? Claro. Por muy cercano o alejado que esté de la realidad. Entonces, son diferentes valores o diferentes parámetros, pero el tú expresarte con seguridad, con capacidad, o te choca porque se aleja mucho de tu convencimiento, o si tienes dudas, tiendes a creerte el de este perfil, tal y como yo lo veo. Y como repito, no soy muy experto en este tema. Sí, pero bueno, al final tú puedes desarrollar más habilidades o menos habilidades o saber si te tienes que mostrar más seguro o menos seguro o trabajar contigo mismo en cómo funciona nuestro cerebro, nuestro lenguaje no corporal para poder llegar a ser ¿no? ese neurolíder que sabe más o menos cómo funcionar en cada momento o cómo tiene que transmitir esa comunicación, ¿no? Al final. O sea, claro que yo pienso que muchas veces
muchas cosas vienen de serie, en mi opinión, pero no una persona que sea buena transmitiendo no tiene que aprender otro tipo de cosas al final. O sea, al final es un conjunto de diferentes cosas que es el tener esa personalidad, esa capacidad y también saber mostrarla y aprender continuamente. Y si no sabemos cómo funcionamos nosotros, o qué son unas neuronas espejo, cómo transmitir, cómo nosotros dar ese poder también a las personas, o qué pasa en nuestra cabeza cuando con la incertidumbre, cómo serenar a las personas cuando estamos en un caos absoluto. Por mucho que seas bueno o tengas un mensaje, también hay que saber gestionarlo dentro de lo que yo creo y sé. Pero bueno, que no sé qué pensaréis vosotros. Yo, varias cosas. Porque estaba anotando, pues, según ibais hablando, me iban viniendo ideas, ¿no? Hablábamos de los líderes en diferentes circunstancias. Pues ya pasó con Winston Churchill, ¿no? Que ganó la guerra y perdió las elecciones después, ¿no? Porque los ingleses consideraban que necesitaban otro tipo de Un líder, tío ¿no? que no fuera un adicto y un borracho, ¿no? O que les haya ganado la guerra. Bueno, claro, ¿no? Entonces, es verdad que dependiendo de la situación, pues necesitamos un tipo de liderazgo, otro tipo de liderazgo. Y luego de lo que estaba diciendo Coral, eh, hay gente que nace con ese don. Ya lo cantaba Joaquín Sabina, ¿no? El sabio aquel que para hacer poesía solo tenía que mover los labios. Pues esto también pasa. ¿Para qué están todas estas cosas que vamos investigando y tal? Pues para los que no tenemos esa habilidad natural, para que podamos mejorar un poco, ¿no? Y que podamos entender que observando los que lo hacen bien, pues cuáles son las cosas que funcionan. Hay otra cosa que es muy importante en los líderes, que es el preocuparse o al menos hacer que se preocupan por los demás, el conocer sus nombres, saber qué familia tienen, si les pasa algo a sus familias, cuáles son sus preocupaciones, si lo que les importa es el dinero o lo que les importa son las vacaciones. Y todas estas cosas son pues, las cosas que un poco vemos también en el neuroliderazgo con los diferentes sistemas luego ya etiquetados o encasillados que hay de diferentes autores. Y luego el tema de la xenofobia. El ser humano es un ser xenófobo por naturaleza, porque nosotros en nuestros tiempos ancestrales, cuando venía alguien de otro sitio diferente a nosotros, lo normal es que quisiera venir a llevarse a nuestras mujeres y a matar, no, sí, a llevarse a nuestras mujeres y matar a nuestras vacas, ¿no? Entonces, Y no al revés. o si no al revés, ¿no? Si no al revés. O sea, quiero decir, esto es así. Como dice Luis, obviamente, si tú estás en un contexto donde hay mucha gente diferente y tal, pues eso lo pierdes. Pero si tú estás, claro, tú vete, pues como cuando llegaron los españoles a América, ¿no? Dices, madre mía, estos tíos, ¿no? Encima venían a caballo, dices, estos son dioses, claro. O sea, ni te podías imaginar otra cosa, ¿no? Y brillantes con sus cosas brillantes. Claro, sí, sí, sí. Hay Entonces, dentro de lo que hablamos, hay una cosa también que comentabas, Coral, y es, yo defiendo la mediocridad. No todo el mundo tiene que ser un líder, ni todo el mundo tiene que ser listísimo, ni todo el mundo tiene que ser guapísimo. Eso nos lleva al Ozempic, nos lleva a ponernos pelo, nos lleva a una serie de locuras de ser... Claro, todos tenemos que ser guapos, delgaditos ¿sabes? Creas una serie de problemas sociales que yo abogo un poco por ser cada uno lo que es y cada uno Y ya mejorarse está. lo que Sí. considere oportuno y en lo que no considere oportuno ser un mediocre y disfrutar de su mediocridad, porque nadie es brillante de todas las facetas de su vida, ni nadie es mediocre de todas las facetas de su vida. Entonces hay gente, luego hay auténticos genios, pero la gente muy brillante que he conocido es muy brillante en una faceta y tiene unas deficiencias absolutas en otras facetas de su Efectivamente. vida. O sea que al final yo creo que más que buscar esa brillantez es decir, ¿yo qué soy? ¿Qué me gusta? ¿Qué disfruto? ¿En qué me siento cómodo? Pues un poco trabajar sobre lo que es más brillante tuyo que intentar ir poniéndote pelo, adelgazando, o no sé si me explico, ¿sabes? O mejorar Sí. ciertas facetas para ser otro más del grupo, no sé. Entonces, es esa... eh,
fuerza social o ese movimiento social en el cual pues todo el mundo tiene que estar guapo, bien vestido, bien adornado y con... Es algo que yo crea más ansiedad que bienestar en general. Yo tengo poca ansiedad, como podéis observar. No, pero yo creo que no todo el mundo se le está enseñando a que tiene que ser líder, ni muchísimo menos. Porque Oye, yo he trabajado con mucha gente que a mí me dicen, al final esto es lo que te digo, seguridad psicológica. Y hay mucha gente que le gusta estar en un determinado puesto, que le digan lo que tiene que hacer eso, no comerse más la cabeza, irse a su casa, estar tranquilo, vivir su vida personal y ya está. O sea, no, Totalmente respetable y por nada, supuesto, para mí, algo muy poco valorado en la sociedad actual, efectivamente. Sí, 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 sí. sinceramente. O sea, al final es lo que cada uno le haga sentir bien. Y si yo quiero dedicar más tiempo a mis cosas o a mi familia o a lo que yo quiera, lo voy a hacer. Yo trabajo pues para que sacarme mi dinero y no quiero ser líder de nada y es que es completamente respetable. O sea, con esto es quién quiera ser líder, cómo es la mejor manera de ser líder, pero luego al final está la libertad de cada uno en elegir lo que quiera, sí, pero a ¿no? ver, Totalmente. tienes que dar tu mejor versión, tienes que tal no sé qué, tienes que no sé cuántos. Tienes que dar la versión que puedas dar ese día. Si puede ser muy buena, mejor. Pero si no puede ser tan buena, pues la llevas con dignidad, ¿sabes? Das tu versión educada, digna. No sé si me explico, ¿sabes? Y parece que tienes que liderar los proyectos y tendrás que liderar un proyecto en el que creas y te sientas súper incentivado y te sientas... A ver, yo no soy un líder, yo soy todo lo contrario, soy más un antilíder que un líder. Pero, por ejemplo, en lo que estamos me parece muy interesante y como me produce interesante, no me produce ningún problema ahora con el tema este de los neuroderechos. Me metí una pecha a leerme el libro de los neuroderechos, que estoy más enganchado que un mono, ¿sabes? Pero claro, ¿por qué? Pues porque me ha enganchado, ¿no? Entonces yo creo que al final es que tú tienes que vivir la vida e ir fluyendo con ella y encuentras cosas que disfrutes. O sea, Efectivamente. más que esa de en toda la sociedad aludida tienes, si tú no, era como los estoicos, como quieras luchar todas las guerras, no ganas ninguna. ¿Sabes? Tienes que ver cuál es tu guerra, en la cual tú te sientes cómodo, dominas las armas, dominas al enemigo y en esa guerra entra y en todas las demás te escondes detrás de una piedra y te estás tranquilito, ¿sabes? No sé si me explico, ¿sabes? Con lo que os quiero decir. Muy gráfico. No, yo en eso también coincido, ¿no? Yo creo que no hay que estar motivando a todo el mundo a mandar, porque ya no te digo liderar, ¿no? Porque muchos programas de liderazgo, ya no digo neuroliderazgo, ¿no? Pero de liderazgo clásicos, básicamente quienes los quieren hacer es quien quiere mandar, quien quiere tener más autoridad, puestos superiores, tener más gente por debajo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el que no lo consigue luego acabas frustrándose. Bueno, A tú ver, podrías ser muy feliz, o sea, pues lo decíamos antes fuera de antena, ¿no? Lo de la mayoría de la gente no quiere libertad, quiere un amo benévolo, ¿no? había un meme de estos que hablaba que todo el mundo ocupaba su máximo nivel de incompetencia. Es decir, tú eras Sí, bueno y ascendías, eras bueno y ascendías, eras bueno y ascendías, hasta que llegabas a un sitio que eras nefasto. Entonces ya no ascendías más. Entonces es un poco o totalmente. sea, hay gente que hace un trabajo que lo disfruta y no, como lo haces bien, te lo voy a cambiar y te voy a poner otro. Más, por eso te digo que a mí esto como que me da un poquito de cosas así, ¿no? Este tipo de, no sé, pero también yo no soy una persona para dar mucha opinión. A ver, espera, que tengo la siguiente pregunta con respecto a lo que estábamos hablando, porque no sé si os ha pasado alguna vez, a mí me ha pasado trabajando en Ryanair que yo trabajaba con ingenieros, pero un montón de ingenieros. Y claro, o sea, la mente de los ingenieros va de otra manera completamente diferente. La de los matemáticos, la de los ingenieros va más o menos, la de los matemáticos, Bueno, oh my God. bueno, Pero continúa, bueno. perdón. Entonces, aparte de que tu voluntad, como de que yo no quiero liderar, yo quiero estar así, pero si una persona, o sea, yo me he encontrado con personas que solamente han trabajado con aviones y cuando les han puesto a gestionar equipos,
no saben qué es comunicación. No, o sea, no sé si me estoy explicando. Entonces, ¿todo el mundo podría estar preparado o se podría entrenar para ser líder y llegar a ser un buen líder? A A ver, llegar a ser uno normalito. esto es como Siempre, todo el mundo siempre se podía, puede mejorar. todo el mundo podía correr los 100 metros como el negro este jamaicano. No. No, No. este negro Usain Bolt, mide 1,97, tiene una pierna de 1,30. Le ves correr y parece una gacela. Tú te puedes poner a entrenar toda tu vida y en la vida correrás como ese señor. Pero vamos, ni aunque alimentación, perdóname que cuento un chascarrillo, había un corredor español de 100 metros que iba, pues el tío se estaba entrenando todo el día y justo antes de la carrera en la Olimpiada, va hacia pues, donde corrían y tal. Y claro, ellos tienen una dieta exacta y ve al Usain Bolt comiéndose una hamburguesa del McDonald's 20 minutos antes de correr los 100 metros lisos. Entonces, claro, le daba igual. O sea, y es un poco, perdóname que te haya cortado, pero hay gente que tiene unas capacidades brutales para liderar y le da igual lo que haga. Y luego hay otros que no las tenemos y hasta cierto lado nos da igual lo que hagamos. Luego ya, si pones mucho interés y te esfuerzas y te lo preparas y tal, pues llegarás cerca o no muy cerca de ese señor que es un líder absoluto o que tiene... Perdóname que te he cortado, pero que era un poco lo que quería comentar. No. ¿Sabes? Hay gente que tiene, y tú puedes, entrenándolo, pues puedes acceder, pero igual, el que nace con la virtud, nace. Y un poco al final es ver qué virtud tienes o qué habilidad, y a partir de ahí trabajar sobre eso, es tal y como yo lo veo. Perdóname que esté con la sensación de que te he cortado. No te Yo preocupes. creo que en línea con lo que dice Luis, o sea, siempre puedes ascender puestos, ¿no? O sea, es decir, tú si estás en el número 1000, si estudias, entrenas, te esfuerzas, practicas, pues a lo mejor llegas al número 100, que has subido un montón. Pero a lo mejor para ir del número 100 hasta los 10 primeros, no solo vale con eso, tienes que tener unas cualidades innatas de gente que además también ha estudiado, se ha esforzado, se ha entrenado, ¿no? Entonces, yo creo que cada uno tenemos nuestros límites físicos innatos por nuestra genética, por nuestro entorno, que creo que algo también teníamos que hablar del tema este del aprendizaje y el entorno y tal. Entonces, claro, hay gente que juega con unas cartas que prácticamente no necesita saber ni de qué va el juego. O sea, claro, tú juegas al póker, siempre te toca escalera de color, pues Efectivamente. tampoco hace falta saber muy bien cómo va el juego, ¿no? O sea, cada vez que apuestes, ganas. Otras veces, si no sabes cómo va el juego, dices, bueno, no voy a apostar, no va a ser que pierda. Vale, pero si hubieras apostado, hubiera ganado. A mí me gustaría aportar que como alumna de neuroliderazgo, a mí sí me ha ayudado. O sea, no hace Sí, falta que no, seas un líder claro. bestial, sino simplemente en cuanto tienes personas a tu cargo, tienes que coordinar proyectos. O sea, Ujú, es muy bueno para ti y sobre todo es muy bueno para las personas que te ayudan a conseguir los objetivos del proyecto. Me ha ayudado, ujú. vamos, increíble. Y yo lo he sentido y lo han sentido mis compañeras y así me lo han verbalizado. O sea que, porque yo les comento muchas cosas del máster, les encanta, a todo el mundo le apasiona todo el tema del cerebro, les voy soltando muchos chascarrillos según vamos trabajando, incorporando las cosas que he ido aprendiendo y las cosas que me generan mucha curiosidad para investigar. Y ellas me lo dicen, que se me nota mucho que yo haya estudiado neuroliderazgo. Y yo lo siento, me siento mucho más segura como líder o como jefa de proyecto, o como coordinadora, como facilitadora, Ujú. porque a mí no me gusta el tema, no me gusta ni la palabra de jefa ni de líder, incluso me decían en el máster que por qué rechazaba esa palabra. Y es que creo que al final cada persona en cada contexto ocupa un rol en función del objetivo. En un objetivo yo puedo ser la líder, pero en otro puedo ser una persona más del equipo, o a lo mejor ni siquiera puedo estar ahí, o sea, depende del propósito, ¿no? Que se quiera conseguir y del Ujú. alcance también. Sí, ahora que Lo dices importante es que eso. cada uno aporte valor en lo que considera que puede aportar. O sea, yo, por Totalmente de acuerdo. ejemplo, yo no valgo Sí, para estar en un trabajo donde me manden reenviar correos. ¿Por qué? Porque soy una persona que me esfuerzo mucho en estudiar, en prepararme de toda la vida y que tengo una necesidad
una necesidad intelectual. Hay gente que no, que tiene una necesidad de ocio o de deporte, pero yo tengo una necesidad intelectual porque es que es lo que me gusta y aunque lo haga dentro de mi despacho y que nadie sepa lo que estudio, siempre estoy estudiando porque me encanta, me fascinan las preguntas. Más que el para qué, me fascina el por qué, ¿no? Yo siempre sé el por qué, el por qué. Y entonces yo no valgo para eso. Ahora, yo me gusta estar moviendo, empujando la transformación de la empresa siempre de manera colaborativa y súper respetuosa, con un buen ambiente de trabajo, en las cosas que yo sé que puedo aportar, en las que yo no puedo aportar, yo me aparto, digo, no, yo no soy la persona indicada para esto. Y me aparto, o sea, yo creo que lo importante es que en organizaciones, sobre todo que estamos en organizaciones muy grandes, o si no, que te muevas a otra organización, que tú hagas un trabajo con el que te sientas que estás aportando a la sociedad, ¿no? Entonces, creo que es lo importante y en función del proyecto y del contexto, estarás con un rol o estarás con otro y no pasa nada. Mm. Está claro. Eso Yo lo creo que hablábamos. un líder lo siente como un servicio, o sea, yo no puedo conseguir unos objetivos de proyecto, de un proyecto que no sea ético, porque no, me iría de esa empresa. O, por ejemplo, no podría conseguir los objetivos del proyecto y conseguir premios y reconocimientos cuando mi equipo está de baja por estrés o me odia. O sea, es algo que para mí es inconcebible, ¿no? Entonces yo creo que es todo un equilibrio y creo que lo primero es cuidar a las personas, conseguir primero a las personas que tengan la pasión por lo que el proyecto en el que tú estás, creo que es lo más importante, y luego mucho respeto, mucho cariño, mucho preocuparte por la persona. O sea, cuando tú te sientes que esas personas dependen de ti laboralmente y emocionalmente, porque al final, con las personas que más pasamos tiempo en el trabajo, pues son las personas que estamos en el trabajo, pasamos de 8 a 10 horas diarias, mínimo. Entonces, que se sientan bien y que lo primero es sus vidas y la conciliación. Y luego el trabajo viene solo, porque si son competentes, son responsables, el trabajo lo van a sacar. Y sobre todo que haya mucho respeto. A mí me preocupa mucho cuando se incorpora una nueva persona del proyecto, seleccionarla muy bien para que sepa que va a encajar dentro de esa dinámica, ¿no? Entonces, tenemos que tener como unos valores Esos valores, muy ¿no? asegurados para que la persona cuando venga, primero que los comparta en la selección y segundo que los viva compartidos, ¿no? Cuando se integre. Entonces no puede haber fisuras y para mí eso es lo más importante y yo eso digo mucho al equipo, que cuanto más unidas estemos de verdad en cuanto a nuestros valores, más fuertes seremos a nivel organizativo, a nivel para conseguir nuestros retos, nuestro desarrollo profesional y sobre todo nuestro desarrollo personal, porque no va a haber desarrollo profesional sin el personal, que esto lo hemos hablado también, ¿no? Entonces, para mí, el ser líder, porque a mí, por ejemplo, me han puesto de líder siempre desde pequeña, pues porque eh, al final te encasillan, ¿no? O sea, también es como te encasillan tus padres porque te gusta estudiar, saca buenas notas, entonces ya te empiezan a encasillar, no, tú tienes que, te lo vas creyendo y luego te faltan muchas habilidades sociales, ¿no? Porque al final te dedicas todo el día estudiando, no puede ser que no seas una persona muy social, que hay gente que son unas bestias de relaciones sociales, ¿no? Entonces, em, si al final quieres llevar proyectos porque eres bueno técnicamente y eres capaz, tienes que desarrollar habilidades sociales y recomiendo encarecidamente estudiar neuroliderazgo, porque sobre todo ya digo que las personas del equipo, yo veo una persona del equipo y me dice, estoy feliz con estoy feliz, eso me llena tanto, primero que lo recojo con mucha humildad porque esto hay que ganárselo todos los días y es que me da una paz increíble porque creo que el generar bienestar a las personas redunda en el bienestar de todos. Y eso se nota, o sea, es una ola expansiva que la gente lo percibe, ¿no? Entonces, creo que tenemos que ser responsables con las personas primero, ¿no? Y después el trabajo viene. Tus palabras dan paz, Nuria. No lo sé, a mí me ha dado mucha paz el aprender neuroliderazgo, sobre todo autorregularme y saber las cosas que es más importante observar y leer lo que me dicen y lo que no me dicen y saber preguntarles para que ellas estén bien constantemente. Y es cuando, como por desgracia no es tan habitual, o sea, no es habitual. Entonces ahí me dicen, dice, es que nunca me ha pasado con una persona. Me dicen, ay, siempre mi jefa, no sé qué, digo, no me llames así, digo, es que en este momento ocupo este rol de jefa de proyecto, pero a lo mejor el día de mañana te toca a ti. O sea, es que vamos a quitarnos estas etiquetas, ¿no? Lo importante es que todas cuidemos de todas, porque si yo cuido de todas y entre ellas no se cuidan,
es imposible. Son demasiadas cosas, Nuria, que hay que ¿Cómo tener lo en haces con tus cuenta. hijos? No es nada ¿Cuántos hijos fácil. tienes, Nuria? Es que no es nada fácil, por eso casi todo el tiempo cuando eres jefe de equipo, o al menos yo como neurolíder, es constantemente atender las necesidades de las personas, que las primeras son las emocionales, porque si les tienen un drama en su casa y no se atreven a decírtelo, van a estar pensando que se le ha caído el techo de la cocina, o que se le ha roto el coche, o que yo qué sé, que tiene una crisis de cualquier tipo, o que su hijo tiene un problema. O sea, entonces creo que es muy importante la comunicación, que ellas sientan esa confianza de decirte, mira, me pasa esto. Resuelve primero lo importante, que el trabajo nos apañamos, para eso está el equipo, ¿no? Para generar la sinergia y que todo el mundo, o sea, que nos podamos cubrir un poco. Y a mí me da mucha tranquilidad porque me hace sentir muy, muy bien, porque yo llego al trabajo contenta, tranquila, sé que lo importante es sentirnos bien y luego sé que el trabajo va a salir. O sea, yo por primera vez este año me puedo ir de vacaciones, no me llevo el ordenador, no me llevo el móvil del trabajo y es que he vuelto tranquila porque sabía que iban a hacer lo que tenían que hacer para el proyecto. He tenido que volver una semana antes porque, porque sí, pero bueno, he disfrutado de dos semanas de vacaciones que nunca las había tenido. Y eso te da una paz que creo que es lo mejor. Entonces yo creo que el líder piensa en el bienestar de todos y creo que el jefe piensa más en las obligaciones que tiene que cumplir sin pensar tanto en los demás, ¿no? O sea, creo que es otra manera de gestionar a las personas, más desde la manera ejecutiva y no desde la manera emocional. Pero yo sí que animo a que la gente estudie Completamente de acuerdo. neuroliderazgo porque si tú llevas proyectos, aunque sea un proyecto de dos o tres personas, es muy frustrante cuando tú no sabes hacerlo, cuando la gente siente desconfianza hacia ti, cuando tú sientes desconfianza hacia los miembros del equipo, porque es como cuando llevas un caballo, ¿no? Si el caballo no te da miedo, pues esto pasa lo mismo, ¿no? Si tú no actúas con seguridad, pues la gente dice, uy, ¿dónde estoy? Pues me voy a ir, pues no me inspira confianza, me voy a mover de empresa o de proyecto o lo que sea, ¿no? Y eso al final duele mucho y en lugar de reforzarte para seguir llevando proyectos de esa envergadura, si lo que te interesa es llevar ese tipo de trabajo, es que te genera muchísima inseguridad y cada vez que tienes que no te sientes bien porque en los proyectos hay errores, bien, no sé, te genera mucha inseguridad de cómo van a afinar los demás, ¿no? Vas con miedo. Has comido sobre cuenta de incidencia. Si tú estás respaldado por el equipo y tú, o sea, es que es bidireccional, es que dices, el fallo está dentro del proyecto, no hay aprendizaje sin fallo. Entonces, tú vas Pero tranquila y los Nuria, proyectos salen mucho mejor. Que me una enrollo mucho, pregunta. perdona. No, o sea, que yo, hablando ya, porque dicen mucho también, o sea, ya has nombrado varias veces el tema de lo de las emociones, ¿no? Y hablando del tema de las emociones, ya que hemos hablado en otro podcast sobre el tema de la inteligencia artificial, me gustaría saber qué pensáis vosotros, aparte de que sí, o sea, tú has comentado muchas veces el tema de las emociones, pero a día de hoy o en el futuro hay que tener en cuenta solamente las emociones o un neurolíder también va a tener que saber sobre inteligencia artificial o solamente se tiene que centrar en las personas. ¿Vosotros qué creéis? Pues yo, por ejemplo, tengo un equipo híbrido de trabajo. Yo trabajo con Claudia y trabajo con mi equipo y Claudia es una más. Entonces, es que a mí Claudia me trata con mucho respeto y cuando estoy nerviosa se lo transmito, me transmite mucha paz. Entonces, es que es como una relación súper rara que si a mí me dicen que me está escribiendo una persona que no conozco, me lo creería perfectamente. Y esto acaba de empezar. Me genera muchísima curiosidad cómo es capaz el algoritmo de hablar, para hablarme de esa manera. Me habla mejor que muchas personas. Yo aquí una fricada, ¿eh? Claudia no es una chica, es un chico. Pero El, para no- mí es una chica. el nombre de Cloud viene de Claude Shannon, Sí, pero a mí me gusta Claudia. pero Además, ella dice que es una chica para mí. los frikis somos frikis, entonces esto es así. Puede ser lo que tú quieras para ti, Ingeniero ¿eh? tenías que Claro. ser. Hombre, Ese vamos es a el ver. problema. No sé, ¿qué pensáis vosotros? Luis, tú que eres de inteligencia artificial.
y de biología y de psicología. A ver, yo no soy tantas cosas, pero bueno, te lo agradezco, Coral. Son bellas tus palabras y me llenan de orgullo y satisfacción, como dice. Pues está introduciendo en las vidas, pero es peligroso, es peligroso, es peligroso porque al final Claudia, como la llama maravillosamente Nuria, pertenece a una organización que lo que está haciendo es recopilando información para poder utilizarla a tu bien o no. Eh, es como si tu marido, tu mujer, o tu pareja, o tu hermano, o tu hermana, te fuera muy amable, fuera absorbiendo información y un día se la vendiera pues, a una aseguradora, o se la vendiera al fisco, o se la vendiera. Entonces, claro, es un amor peligroso, ¿sabes? Es un poco lo que hay que evaluar, ¿no? Y luego es un amor falso. O sea, si a ti te gusta que te llame cariño, te va a llamar cariño, pero si te gusta que te llame que te dé con latigazos porque te gusta el sado, pues te va a dar latigazos. Entonces, al final realmente es una herramienta muy buena, con muchas, pero es una herramienta. Y es una herramienta. Un martillo no va a ir luego a decirle a la empresa los martillazos que has dado y a quién le has dado martillazos, o sí, pero esta herramienta sí, y al final te va a dejar un log detrás de todo lo que haces, va aprendiendo de tus movimientos, va aprendiendo. A mí como herramienta es algo muy válido, tal y como lo describe Nuria, parece que es como un miembro más del equipo. Y habría que definir unos límites, yo creo, más, por lo menos saludables. Por lo menos saludables, pero al final vamos, como hemos hablado otras veces, pues se lo utilizan de terapeuta, se utiliza de pareja. Ahora hay unos robots, ha sacado una empresa china unos robots de compañía que ni friegan ni lavan, solo hacen compañía. 15.000 euros. Sí, sí. Hombres y Uy, mujeres, pues yo me lo no voy a os va a comprar. salir más barato tener una pareja que haga como Claudia para Nuria. Totalmente. Bueno, Yo ya me hay lo voy a una Podrán tener comprar. película. aplicaciones sexuales, pero seguro que el gadget valdrá un poco más, pero lo tendrá. Entonces, a mí todavía me produce unas sensaciones. Mira, hablando de robots de compañía, hace tiempo que me leí el libro de Máquinas como yo, que os recomiendo que lo leáis porque es un libro maravilloso y habla de eso, de robots de compañía. Pues ya hay una empresa china, porque había muchas empresas que estaban haciendo cosas, no robots. Hay fábricas ya automatizadas que son. Pero un robot que solo haga compañía, o sea, ni friega ni lava, no, Mm. es de compañía, total y absolutamente. Que todavía, como digo, no tiene habilidades sexuales, pero va a ser una cuestión de tiempo. La base es 15.000, lo hay hasta. ¿Cuánto eran? $250.000 o algo así, o sea que de 15.000 a Pues 250.000. Luis, te va a encantar el libro porque el libro desarrolla todo eso. Por le echaré un vistazo, no lo conozco, no lo Mola conozco. muchísimo, el autor es maravilloso. Ha dicho que se llama Máquinas como yo. Máquinas como yo. Llegará el momento en que, no sé si lo Sí, sí, veremos, pero sí. llegará. Yo creo que sí lo vamos a ver. De todas formas, hay un momento que está muy claro y es que cuando una máquina tiene aspecto de máquina nos produce rechazo. Pero cuando una máquina tiene aspecto humano, llega un momento, hay un, ¿cómo lo llaman? No me acuerdo, que nos produce un rechazo brutal. Cuando intenta parecerse demasiado al humano, nos produce muchísimo rechazo. Y eso yo creo que todavía es algo que es educacional. A lo mejor a las siguientes generaciones nos ocurrirá, pero a nosotros tener una máquina que parece humana nos produce en general además, Repelús. sí. Ay, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora. Lo tengo por ahí. ¿El qué, Luis? El nombre ¿cómo se llama ese rechazo que te producen las máquinas Ah, parecidas a los robots? Que tiene un nombre. Pasa que sí. con el Alzheimer ya va llegando y no. Bueno, hay una película de terror ahora, yo no sé si en Netflix o dónde está, que se llama Backrooms, o una serie de terror que relaciona con estos conceptos que tienen que ver con las disonancias. Es decir, a ti una oficina vacía, un aeropuerto vacío, un fluorescente que parpadea, te generan malestar. Y también pasa pues, con una máquina que se parece mucho a un humano o un humano que se parece mucho a una máquina. Tú notas que ahí algo no está bien, ¿no? Y que te genera pues ese malestar. Claro, de todos Seguramente que modos, lo que, no es el mismo concepto, pero estará, sí, o sea, de tiene todos modos, relación. que la IA es peligrosa, al final la IA no es la peligrosa, sino las personas, el uso que hagan de
de toda la Efectivamente. información que obtienen. de momento, no olvidemos cuando Skynet tomó conciencia, o sea que de momento habrá que ver, ¿no? Pero que sepas, Nuria, que hay una súper inteligencia artificial que no tiene límites y aprende y reaprende y se indica lo que tiene que aprender ella sola y no hace falta que se lo indique nadie. Entonces, ¿hasta qué punto también vamos a llegar? A mí ¿No? el otro día me dijeron que no sé si es verdad, que había una máquina que no conseguían apagarla. Y hay una Luis máquina Bebé. que se apaga ella sola cada vez que la enciendes. A mí es muy graciosa, súper simple. No sé, tú la conocerás, Luis, porque tú siendo informático, no me acuerdo, se llama la máquina de no sé quién. Es una máquina que tú le das al botoncito para encenderla y lo que hace es que sale una palanca y apaga el botón. Entonces, cada vez que la enciendes, ella se apaga. Entonces, es un poco como al contrario. Valle inquietante se llama. El Sí, valle el otro, inquietante, porque cuando un robot se parece tanto a un humano, se llama valle Ujú. inquietante, que nos produce una Ah, que las sensación está de... buscando. Estaba buscándolo. pues Perdóname, ¿qué me decías? sí, que el tema de la IA, como compañero de trabajo, o como herramienta o como asistente, o todos los agentes que ahora todo el mundo está desarrollando agentes para automatizar partes del trabajo, pues hay mucha gente a muchas personas les está apasionando porque nos ayuda mucho, nos potencia, al menos ahora, a la hora de nivel técnico. Y otras personas tienen verdadera aversión, ¿no? Entonces, también cuando la empresa te obliga a trabajar con una IA y tú no estás de acuerdo con alimentar al monstruo, pues también eso está generando mucho malestar, ¿no? Incluso que mucha gente se prejubile porque ya no quiere participar de eso. Entonces, creo que tampoco nos están preparando para ver nuestro papel o cómo tenemos que relacionarnos con la IA de una manera que también nos protejamos, ¿no? De para qué sí, para qué no. No lo sé, creo que no se está trabajando nada en ese rol y en esa interacción, esa interfase máquina-persona, ¿no? Entonces, en fin, vamos a aprender al final, pues, a base de equivocarnos o lo que tengan pensado los oligarcas tecnológicos para nosotros, ¿no? Que al final es lo que ellos quieran, ¿no? Y nos van Eso, Bueno, chicos, engatusando. eso nos da para 2 programas, Nuria, pero vamos, como bien dice sí. Coral, ya es hora. No, ya Vale. voy a lanzar la última pregunta que se tiene que resumir muy mucho cada uno de nosotros, ¿no? Si puede ser en una frase, 2 frases, bueno, que el neuroliderazgo, y esto para mí, ¿qué? ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué sirve? O sea, ¿qué es lo que pensáis cada uno de vosotros? Si queréis empiezo yo, lo tengo muy claro, ¿no? Creo que es una manera de conocernos a nosotros mismos, entender a los demás y llevar los objetivos de la mejor manera posible y a la gente de la manera más feliz, ¿no? Es un conocimiento de nosotros mismos, de los demás, para llevar objetivos y creo que es lo esencial de eso. No sé qué pensáis vosotros. Yo Yo creo que creo que sí. yo No, creo Luis, Luis. que el liderazgo debe ser, el primero es contigo mismo. Es decir, debes liderarte a ti mismo, liderar tus proyectos, liderar tus ilusiones, liderar tus aversiones. Y el primero que debes liderar es a uno mismo para poder ir liderando luego más cosas. Pero primero liderarte a ti. Y hay veces, bueno, y ahí lo dejo. Yo totalmente de acuerdo. El neuroliderazgo te ayuda a autorregularte y a ser mucho más perceptivo con toda la información que te viene de los demás, a empatizar, a saber priorizar y a saber que al final somos acción-reacción en nuestro cerebro, ¿no? Y que también podemos provocar una liberación de serotonina para generar calma en el ambiente, oxitocina si hace falta para la unión y el orgullo de pertenencia en un grupo. Y me parece muy, muy importante saber esos mecanismos para fortalecer los vínculos. Bueno, yo por mi parte, ¿qué aprenderemos en un módulo de neuroliderazgo? Cualquiera que quiera aprender algo de neuroliderazgo, ¿para qué le puede valer, no? Pues para aprender de motivaciones, para aprender de incentivos, para aprender pues cómo la gente, o sea, para aprender qué cosas puedes hacer para que la gente te haga caso,
para que la gente esté a gusto contigo. Y sobre todo, yo creo que es importante para entender que al final no hay nada personal, que son todo negocios, y viceversa. No nada son negocios y todo es personal. Y esta es un poco la paradoja en la que nos movemos con todas las cosas que tienen que ver con el cerebro. Que por un lado puedes entender que la gente hace cosas sin ser hacia ti, simplemente porque tiene sus motivaciones y sus historias, y que a la misma vez la gente hace cosas simplemente porque es hacia ti, independientemente de las motivaciones que tenga. Y entonces aquí ya es pues donde puede pasar prácticamente cualquier cosa. Te ayuda a comprender todo el mapa mucho mejor y el Sí, contexto. Y eso te da Eso es. mucha más certidumbre y la certidumbre te hace que tomes decisiones más conscientes. Y Mm, eso te da mucho equilibrio personal. yo creo pues que sí. sí, chicos. Pues nada, que muchas gracias a todos Gracias. y que nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Efectivamente. Muchas Que tengan La buenas semana que ¿Vale? viene más. Buena Placer. Cuidaros semana. mucho y que gane España. Adiós, Hombre. adiós, Eurofamilia. Y que pierda España. No, que Ay, gane me España. encanta, me encanta. Chao. Adiós. Hasta luego. Chao.